Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de la herida de humillación y para eso estoy aquí con Paula de Primavera Cósmica. ¿Cómo estás, Pau? ¿Cómo estás, mi ama? Feliz por hacer hoy nuestra tercera herida de la infancia. ¿Cómo es una persona que tiene humillación? Danos algún ejemplo, tú cómo lo has visto con tus pacientes o con tus consultantes. Normalmente la persona que tiene esta herida se ha puesto como la tarea de darle haciendo muchas cosas a los demás, pero en demasía, ¿no? Y en general tienen como esta muletilla de hacer todo en demasía. Por ejemplo, si trabajan y el jefe le pidió algo, ok, lo voy a hacer a toda, o sea, voy a entregar el mejor resultado. Aunque, aunque yo no crea que dé la talla y aunque me feliciten, yo lo hago todo por que no me vean fallas, para que no me humillen, para que no me vayan a desacreditar. Entonces, lo hago todo tan bien y tan como a toda madre, así todo, eh, para que no se fijen en lo que me puede estar faltando. Es una forma de protegerse, pero a la vez hacer demasiado por los demás, ¿no? Por ejemplo, eso puede ser en el trabajo, en la casa también pueden estar siempre prestos para ayudar, o si son varios hermanos y para que ya las aguas se calmen, podrían ponerse ellos como las personas, no, ya, yo lo hice, ¿no? Como siempre son como los sacrificados, ¿no? Del grupo, siempre se Ujú. sacrifican y se sienten, ¿cómo reconoces la herida? Porque se sienten que no son ellos, que siempre tienen que tener una posición muy así de dadores, ¿no? Porque curiosamente lo que esperan es que en agradecimiento no los humillen. Pero Claro. a su vez, esa táctica no es tan efectiva porque se sienten altamente usados, ¿no? O sea, es muy irónico porque en su necesidad o ganas de protegerse, dan demasiado, se sienten como vacíos, sienten que ya se abusan de ellos, pero no cambian el patrón. Ujú. O sea, no Así es. hacen nada por cambiar su realidad. ¿Tú qué opinas, Miem? Sí, y dijiste la palabra clave de las personas que tienen herida de humillación, demasiado. Comen demasiado, compran demasiado, sienten demasiado, dan demasiado, esperan recibir demasiado. Entonces, aquí las proporciones de hacer, de recibir, de darme, de pedirle a los demás, siempre es un tema, ¿no? Y de hecho, hasta utilizan mucho el término de chiquito o poquito, o me gustaría, sí, sírveme tantito, es como siempre es poquitito, y cuando usan las palabras que algo es más grande que ellos, o que su salario, que la casa de su familiar, o que el vecino, o sea, siempre que hablan de que algo es mucho más grande de lo que tienen, es porque buscan demostrarte que son siempre menos que los demás, ¿no? Y que esta es una parte fundamental de reforzar su compadecencia que buscan recibir por otros, ¿no? Y también por eso se anteponen a situaciones en donde quieren, como dices tú, darlo todo, se desviven por demostrar que son indispensables y ahí a veces como que una parte negativa es que le meten el pie a los demás porque minimizan siempre lo que los demás están haciendo. Así sean sus propios hijos o su propio círculo familiar central. Cuando uno llega bien ilusionado con, mira, logré esto, hice esto, y así como, pero es que mira, aquí tienes un error, ¿no? Y en vez de exacerbar o motivar, por ejemplo, los logros o el desempeño que hiciste o el esfuerzo que conllevaste ahí. Entonces, casi siempre esta herida viene de una situación del pasado, obviamente, de cuando eran niños, en donde se ensuciaban, por ejemplo, cuando se hacían pipí en la cama, por ejemplo, esto puede pasar, y que el papá o la mamá pues les gritaban, los regañaban, los castigaban, ¿no? O comían y se ensuciaban mucho cuando comían, o que a lo mejor exhibían su cuerpo físico, porque a estas personas les gusta mucho estar sin ropa, les gusta mucho, la sexualidad es un tema importante para ellos, su sexualidad, y desde niños pues buscan mostrarse con naturalidad y los papás los cubrían o no te toques ahí, como estas típicas palabras, ¿no? De no explorar nuestro propio cuerpo. Entonces se sentían humillados desde niños por este tipo de situaciones. También a veces puede suceder que sufrieron algún tipo de acoso o que tenían a lo mejor de una persona mayor
ciertas miradas intimidantes que las hacían sentir a las mujeres o a los hombres humillados, ¿no? Por esta conducta. Entonces, cuando crecen, pues evidentemente lo que buscan es exteriorizar esa parte que vivieron y que se gestó y que se cortó esa parte emocional cuando estaban pequeños, y ahora pues tratan de alguna forma de hacer sentir humillación a las demás personas. Eso que dices me encanta porque son las dos caras de una misma moneda. A veces uno si se pone a buscar o investigar, yo por ejemplo que he estado investigando y leyendo, he visto muchos que se hace énfasis desde el primer lado, desde el lado de la víctima, desde el lado de el que tiene la herida, desde el lado de que dan mucho pero porque les falta mucho adentro, porque acá hay una palabra clave y es autoestima. La autoestima normalmente está muy maltratada, muy golpeada, ¿no? Y cuando tú decías lo de decir, o todo, les encanta como todas las cosas chiquitas, todas las cosas, ¿no? Que son fáciles de coger, y cuando hablan al otro lado, como todo es muy grande, por ejemplo, yo le puedo decir a una persona que tiene la herida de la humillación, no, pero qué hermosas están, no sé, de tus joyas, qué hermosa está tu ropa. Y su respuesta podría ser contra ella misma, de, ay, ¿no te parecen muy grandotas, muy así, ¿no? Que estoy así muy exuberantota, así como, eh, porque tienen la tendencia a los extremos, a los siempre, a los nunca, a los todo o nada, ¿no? Y Ujú. hace un momento dijiste algo clave, que es cuando las personas de su entorno también les quieren mostrar cosas, el famoso espejo, se espejan y por acto reflejo las minimizan y las humillan, ¿no? Porque Sí, están acostumbradas a ese patrón. Pero de ahí hay el otro lado de la moneda, que a mi modo de ver es la exacerbación de esa herida. O sea, cuando tú tienes una herida y no te quieres hacer cargo y no la quieres ver, y más bien la ocultas y la tienes como bajo 50 llaves, me acabo de acordar de un cuento que yo vi cuando era niña. Hay una famosa serie bastante vieja que es El narrador de cuentos. Ay, la amaba, así, no sé, el que está escuchando, el que está escuchando, ay, fan, mal de eso. sí, Y había uno que era el gigante sin corazón. Ese gigante, para que nunca más le hicieran daño en su corazón, cogió su corazón y lo puso dentro de un huevo, dentro de un pozo, o sea, todo era, pero tienes que hacer una travesía para poder encontrar finalmente el corazón del gigante, ¿ya? Porque así él vivía sin sentimientos y podía vivir mejor según él. Y en este caso, en cualquiera de las heridas que tengas, si tú haces como este gran gigante y las escondes y haces que, no existen, lo que suele ocurrir es que te vas al otro lado. A mí me humillaron, ahora yo te humillo. Y te humillo, pero con todo. Y se vuelven humilladores profesionales. No sé tú qué piensas de eso. Yo creo que se vuelven humilladores profesionales desde cosas como, por ejemplo, los famosos, más que te gustean, te dejan en visto, hiciste una pregunta importante y no les importa responder, no saben pedir por favor ni gracias, nunca tienen la culpa de nada, siempre es todo tu culpa, siempre tú eres el humillado. Ellos no pueden, porque incluso pedir perdón podría ser visto como me tengo que rebajar para pedirte perdón, no lo voy a hacer. Entonces, ese otro sí. lado creo que es bastante importante hablarlo, porque pues yo que estoy investigando no lo he visto tan así, tan fácil a la mano, ¿no? ¿Tú qué dices, Emma? Sí, y es que ellos siempre son los buenos de la historia y de hecho son los buenos de la vida. Y de hecho se perciben como yo soy el bueno y los demás, todo es un mundo hostil, es un mundo difícil. Uh -huh. Así que siempre están buscando, es que hay una creencia muy común en esta herida, y es que como yo soy buena o como yo soy bueno, todos son malos. Entonces, como yo soy bueno, soy menos, soy pequeño. Los que son buenos, los que son buenas personas, los que merecen llegar al cielo, tenemos que ser serviciales, tenemos que ser útiles para los demás, tenemos que cargar peso, ¿no? Y de hecho, ahora me voy con el peso, con los extremos que son los que decías, o con conductas mucho más marcadas, Uh es -huh. que el peso es un tema importante en su vida. Siempre que son esas personas que comen poquito y aumentan de peso muy rápido. Uh -huh. Y es porque precisamente el peso manifiesta qué tanto espacio necesitamos ocupar en la vida.
Entonces, cuando más espacio necesito ocupar, más voy a aumentar de peso. Y también, hablando de la sexualidad hace rato, mientras más uno aumenta de peso, hay un gran miedo a explorar nuestra sensualidad y nuestra sexualidad. Entonces, mientras más aumentes de peso, es porque hay más miedo del goce, del disfrute, del explorar, porque evidentemente cuando aumentamos de peso, no nos mostramos con naturalidad, nos da vergüenza, nos da pena. Y en la herida de la humillación, esto es muy claro. Pues no me voy a mostrar mi cuerpo porque me voy a sentir humillada. Entonces, pero paradójicamente aumento de peso. De hecho, yo le cambiaría la forma de decirlo. No sería, quiero bajar de peso, sino quiero adelgazar. Porque entonces el peso es qué estás cargando, ¿no? Que te hace sentir humillada o que te hace sentir humillado. Y estos son cositas que solitas estas personas van haciendo para que después la vida les regrese cosas, porque es como yo ya hice mucho por los demás, yo ya lo di todo. De hecho, hasta he renunciado a mí para agradar y para apoyarlos. Ahora me toca recibir, ¿no? Y ahora me toca que me den. Entonces, casi siempre por medio de la anulación, como dices tú, Pau, anulación de comentarios o que nadie, casi nadie va a ser perfecto, casi nadie va a hacer las cosas como ellos los harían. Por eso es que entonces ellos siempre dejan esta parte de deuda. O sea, me quedas debiendo porque no lo hiciste bien, porque no eres suficiente, ¿no? Y bueno, pues también siempre van a estar buscando ponerse en situaciones complicadas. Y esta parte, les voy a dar un ejemplo que eso es con un paciente que tuve, con una paciente que tuve. Y es que ella, por ejemplo, vivía con su matrimonio, llevaban un año de casados, y de repente, pues el esposo le pide a ella que si se puede ir a vivir la suegra, un tiempo. Solo es un tiempo porque pues aparentemente tenía algunos problemas personales y pues solo era la mamá, ya su esposo no vivía. Entonces pues se va la suegra y la esposa, que fue mi paciente, pues trató de convivir ahora con su suegra ahí, ¿no? Pero pasó un mes y resulta que la suegra se enferma y ahora ella ha asumido que la tiene que cuidar. Y entonces tiene que soportar, pero es que ella me dijo, es que yo tengo que soportar ahora el cuidarla. Y yo, no tienes que, no, pero es que yo tengo que cuidarla porque pues está en mi casa, ¿no? Y entonces estas personas con la herida de la humillación siempre tienen una respuesta, una justificación para ocuparse de los demás. De hecho, se ponen en situaciones en donde buscan ocuparse de los demás. Son estas famosas chicas que tienen 10 gatos, que tienen 3 perros, o sea, siempre tienen peso encima en su vida. Ahí también como que está empatado el tema social, ¿no? De que nos han enseñado que eso ya es una tara, es como un problema que en nuestra familia, y creo que en todas las familias latinoamericanas, es, vamos a ir a la casa de la tía Juanita, me cae bombísima, nunca la veo, tienes que ir, tienes que sonreír, tienes que comer todo, tienes que saludar, pero no quiero ir a la casa de la tía Juanita, no importa, es tu familia. Entonces siempre también nos han cargado como que en general esta responsabilidad de tener que hacerte amigui o buena gente con tu entorno. Pero en el caso de la humillación y en el caso específico de tu ejemplo, claro, para ella no hay la opción de, ok, le voy a decir a mi esposo que contratemos, no sé, una enfermera. O yo hacerme respetar mi tiempo porque no me puedo hacer cargo de mi suegra, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen una palabrita también. Debido a su baja autoestima, se sienten inmediatamente egoístas, ¿no? Pero ¿cómo? Está en mi casa, en una de mis habitaciones. Yo no puedo ser tan egoísta de estar viendo Netflix mientras la mujer está enferma. Y en verdad no es así, es cambiar la perspectiva. Todo es un tema de perspectiva. Eh, Algo que suele ocurrir y que por eso luego incluso se abren otras heridas con los que tienen la herida de la humillación, porque es importante recalcar que no todos tienen la herida de la humillación, que no es tan fácil a veces darnos cuenta si la herida de la humillación está ahí, porque podría ser también un trastorno de personalidad, un montón de otras cosas, pero lo que sí es verdad es que si estas personas no se ven a sí mismas con, o sea, no empiezan a trabajar en sí mismas con su autoestima, con lo que quieren, se van a dar un portazo, porque después de dar tanto y luego esperar que haya una retribución que no va a llegar, van a sentir una profunda decepción y una profunda injusticia, que es la herida que hablaremos luego, ¿no? Qué injustos son. Entonces como que se le empiezan a juntar un montón de heridas, ¿no? Pero es porque
las personas se malacostumbran. Cuando tú eres el que siempre hace, da, nunca tienes tiempo para ti, nunca sabes decir que no, nunca tienes límites, luego tú dices, no, ya no puedo. Ay, qué mala, qué egoísta, ay, qué al huevo. Y pasa, hay familias que son, no sé, 10 hermanos. Yo conozco un caso que son 10 hermanos y solo 2 se hacen cargo de los papás. 2. El 80% literalmente le vale. Ujú. Y no tanto porque pueden seguir con sus vidas y todo, pero es que ni siquiera se ponen en una posición de acordar o los gastos, algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estas dos personas se cargan el peso de toda la familia con ellos. Y ahí es donde hay un desbalance que contribuye a que su autoestima, es como que tú trates de recuperar tu autoestima y estás en un pozo y te siguen lanzando piedras o sea, pues te la estás poniendo bien difícil. Claro. Y es que esta es la personalidad del masoquista. Justo Ah, claro, esa esta es es la la máscara, personalidad. exacto. La máscara de la humillación es el masoquista. Y muchos le dicen, oye, pero ya, diles que no, repártanse. A ver, por último, en el caso de tu paciente, pero es la mamá de tu esposo. O sea, quien tendría que estar más preocupado en todo caso por velar porque la mamá esté bien es él, porque tú eres la Así es. nuera, no eres la hija, no eres la enfermera, eres la nuera. Ahí está Ujú. también el tema de los roles. ¿Qué roles estás cogiendo que no te corresponden? Sí, y es que la persona que tiene herida de humillación va a buscar siempre agradar a su mamá o a una figura femenina, si es que es mujer, y si Mm, es que es hombre, siempre va a querer agradar a su papá. Pero casi siempre es con la mamá, a esta herida de la humillación, porque ella es la que aprueba todo lo que hacemos bien o lo que hacemos mal, pero también puede pasar con el papá. Pero también estas personas siempre renuncian mucho a su vida, a su sexualidad, a sus hijos, a su pareja, por cuidar a su mamá. Esto es súper clásico y bueno, de hecho hasta en mi familia hay mucho de común esto, que hasta que ahora sí que hasta que se muere su mamá, se liberan. Y la palabra liberación les aterra liberarse porque ya no van a tener, eh, digamos, quien se compadezca de ellos, a quién cargar, a quién mantener, a quién sostener, a quién darse, ¿no? Por eso es que cuando empiezan estas heridas a sanarse, empiezan a bajar de peso, encuentran una nueva pareja, emprenden un negocio personal o un proyecto o algo, pero se empoderan más, retoman más. Y entonces por eso es que hablabas de la autoestima, que son como claves importantes que puedes darte cuenta que si ya estás trabajando en eso, es que estás sanando tu herida o ya estás en un proceso de sanación. Pero si has renunciado prácticamente a todo por servirle al mundo, entonces tu herida está muy abierta. Y de hecho se ponen en situaciones de mediadores. Les encanta ser los mediadores porque son los buenos de la historia. claro, Entonces es como... y el tema de esto de liberarse, o sea, es súper paradójico porque normalmente suelen quejarse y usan Sí. estas frases, ¿no? Es que sin mí, ¿qué harían? Es que en la oficina, qué bestia, o sea, si yo no hago todo esto, se cae la oficina. Por un lado, Ujú, pareciera que tienen una autoestima como ególatra o alta, pero no es eso, es que en verdad es esta necesidad de aprobación y de que vean que soy una mártir. Yo hago de todo, yo pongo todo. Y es ciertísimo lo que dices de la liberación, porque la ansían con todo su ser, se mueren por ser libres, pero les da un pánico. O sea, ya saberse libres y de que ya no va a haber este tipo de confrontamientos porque están acostumbrados a ellos y que ya no tienen que mediar por nadie y que se las tienen que ver por ellos mismos, esa figura pues les puede dar más terror que incluso sentirse usados, sentirse humillados o lo que sea, ¿no? ujú. También hay dos claros ejemplos de cómo es que puedes vivir la humillación, porque obviamente cuando tú tienes una herida, buscas una situación en tu vida para volver a sentir tu herida. Uno es las personas que les encanta hacer reír, por ejemplo, estos famosos ahora comediantes y que Ujú. hacen monólogos y bueno, esto que hay mucho ahora en Netflix y en YouTube. Estas personas les encanta hacer reír a los demás, siendo graciosos o cometiendo algún accidente, o los que se graban contando Sí. chistes o cosas así. Bueno, que ahí hay un Paco de Miguel, si nos estás escuchando. No,
¿no? Entonces, este es un gran ejemplo, por ejemplo, de la herida de la humillación. Y también les gusta mucho vestirse bien. Siempre quieren verse elegantes o bien arreglados para no ser humillados, pero a veces o sea, cometen una equivocación en la ropa que usan o incluso como tienen un problema con el peso, usan ropa muy entallada a veces y entonces caen en ser humillados por su peso o por la ropa que están utilizando o que si es verde y azul y violeta, ¿no? O sea, como este tipo de momentos que tú si nos estás viendo, nos estás escuchando, Ujú. ya puedes ir viendo más o menos con estos ejemplos Sí, cómo es que, y obviamente mientras más obvio sea, más abierta está la herida, ¿no? sí. Y que puede ser funcional, por ejemplo, no sé si quieres hacer reír a alguien y ese es tu trabajo, pues bueno, te va a ir increíble, pero todo el tiempo la estás tocando, o sea, tú estás tocando esa herida, ¿no? Así es, mi Emma. ¿Y Pues tú qué sí. consejos das? ¿Qué consejos das en general o Bueno, aquí para curar o para... creo que lo hemos dicho más que obvio, pues empezar a retomar tu vida, o sea, empezar a dejar esas responsabilidades a un lado, hacer una lista de cosas que haces en una semana, por ejemplo. En una semana, ¿qué hago? No, pues que esto y esto y esto. ¿Y en cuántas de esas actividades están involucradas otras personas? Entonces puede ser un 80% o en un 90% y ese 20 o 10 es que haces para ti. Entonces empieza a empujar un poquito más el porcentaje para ocuparte de cosas que tengan que ver contigo, cuidar la alimentación, por ejemplo, hacer más ejercicio, no cuidarse, o sea, me hago ejercicio para mí, me alimento bien para mí, una, un equilibrio entre no es tanto, no es demasiado, pero tampoco es, ya no es nada, sino que empezar a comer lo necesario, por ejemplo, comprar lo que necesitas, no quedarte siempre al límite de tus gastos, ¿no? Porque siempre van a los extremos. Ujú. Entonces yo creo que encontrar el punto medio en general es un buen consejo para las personas de esta edad. ¿Y tú? ¿Qué dices, Pau? ¿Qué consejo nos darías? Yo creo que algo importante, porque acuérdate que las personas con la herida de la humillación, eh, como precisamente eso es lo que no quieren que ocurra, pero cuando en su entorno sienten a su vez, sea por la mamá, normalmente es la mamá la que sigue desacreditando, no importa la edad de la persona, o sea, aquí ya podemos estar hablando de adultos mayores y todo, Sí, eh, y se van con qué? Se van con un inicio de interpretación del evento, ¿no? Empiezan a decir, mira, mi mamá me dijo, claro, porque desde que soy niña, y empiezan a armarse pues una historia que lo único que hace es destruirlas o destruirlos y hacerles mucho daño. Entonces, mi único, como muy buen consejo en general, para cualquier herida, es apégate a los hechos, empezar a hacer, así con la neuroplasticidad que tenemos, empezar a hacer nuevas neuroasociaciones, jalando tu mente a tierra, apegándote a los hechos. Por ejemplo, tú vas a presentarle lo que decías al inicio, ¿no? Mira lo que hice, mamá, no sé qué, y tú tienes 36 años, ¿no? Y mira, no sabes, estoy tan feliz. En serio, por eso estás feliz. Ay, mira lo que ahora valoran. Ay, estas nuevas juventudes, por ejemplo. O sea, hasta yo diciéndolo ya me sentí mal, ¿no? Que al huevo, o sea, como que está feo, ¿no? Pero la persona que tiene la herida, pero nosotros, por ejemplo, como que se nos pasa por vaselina, como que, pues, ok, le valió. Pero la persona que está con la humillación, primero, no fue vista, no fue aprobada y además se lleva el postre de te han desacreditado y te han minimizado. Si esa persona empieza a crear toda una escena en torno a eso, claro, porque mi interpretación es personal, es que como mi mamá no me quiere, porque nunca le ha importado lo que hago, porque nunca ve mis proyectos, y, o sea, todo eso no pasó. La mamá dijo lo que yo acabo de decir y ya. Entonces, el ejercicio es apégate a los hechos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ocurrió que yo fui, le conté mi proyecto y mi mamá dijo, va, eso es lo que ahora valoran las nuevas juventudes. Eso es todo lo que pasó y eso es todo lo que ocurrió y no hay más. Aquí no hay que si te quiere o no te quiere, que si es que el pasado o no el pasado, que entonces ahora ella me va a mirar con mala cara porque voy a hacer este proyecto, porque ahí estás yéndote al pasado y a un futuro que no existe. Entonces solo apégate a los hechos y di, ok,
¿Este evento me gustó? No, no me gustó. No me suma. Y vas a hacer algo que te guste. Entonces, poco a poco tu mente va a empezar a darse cuenta que cada vez que pasan eventos que normalmente te detonaban o te podían sumir en una semana de depresión, ya no les estás prestando esa atención que antes le dabas. Entonces, poco a poco, el anclarte a tierra basándote solo en los hechos, te va a permitir poner todos los ejemplos que tú nos decías. Poquito a poco ir reconstruyendo tu autoestima. Poquito a poco poner límites. ¿Ya? Ese creo que es un súper buen ejercicio, toma tiempo, pero mientras más lo practicas, de verdad que se vuelve una bendición. Porque te pegas a los hechos, entonces ya no hay interpretación. La interpretación es subjetiva, los Claro. hechos no. Sí, y también me encanta lo que dices porque, o sea, recordemos que la herida es un indicador de una experiencia marcada de nuestra vida, pero todos tenemos una herida principal y que se la estamos expresando a los demás. Las personas que tienen humillación siempre están humillando. Los que tienen una herida de rechazo siempre están rechazando. Uh -huh. Los que tuvieron abandono están abandonando. Uh -huh. Entonces, estamos expresando nuestra herida y también por eso es que no nos va bien en las relaciones o no nos va Uh bien en -huh. lo que estamos haciendo. Entonces, primero reconocer que pues, no somos los buenos de la historia porque también tuvimos una herida y desde esa herida estamos viviendo nuestras situaciones y entonces dejar de expresar las cosas, o sea, poner más atención en a quién estoy humillando. Uh -huh. Y pregúntale a la gente, ¿no? ¿Cómo te sientes con mi comentario? O, si estás viendo que se puso a llorar, pues seguramente ni siquiera le vas a preguntar, te vas a dar cuenta. Claro, Y claro. entonces ahí ya como empiezas lo que empiezas a decir tú, ya empezar a hacer actos conscientes, pero primero hay que hacer un acto de observación y mirar qué es lo que estamos haciendo con nuestras heridas en general, con todas. Y ya, pues empezar a medirnos un poquito con esa parte y pues obviamente ya no recaer en los extremos y todo lo que tú también comentaste. Así que yo creo que esta es la más difícil de identificar. Entonces, si ves Sí. que no te identificas con ninguna vida de las que ya hemos hablado, pues a veces preguntar, ser humildes, ser honestos. Oye, bueno, ¿cómo me ves? ¿No? Y, bueno, Sí. hemos dado muchos ejemplos, pero esta es de las 5 la más difícil de reconocer. Sí, porque se camufla bastante, es como, Así es. no es tan sencilla, pero creo que con los ejemplos que dimos tienen muchas luces para darse cuenta, ¿no? Y un último, así como recordaris, donde sientas que estás dando mucho y estás esperando mucho a cambio y, by the way, te sientes utilizado o utilizada, tin, tin, puede ser herida de humillación, entonces no te humilles, o sea, no te hagas chiquito, chiquita por tratar de agradar a los demás. Ahí tienes como una súper diamante en bruto de, es verdad, no me siento cómodo, no he puesto límites, estoy esperando realmente que haya una muy buena apreciación de mí desde el otro lado, no va más. Todo empieza con una decisión. Y así vas a poder ver también tú los logros de los demás, que es lo que no pueden hacer las personas que tienen esta herida. Eso que dices es súper importante. Empieza a ser consciente de lo que dices. Suelen ser muy sarcásticos, ¿no? Muy, Demasiado, muy demasiado. sarcásticos, ¿no? Y mucha gente ya los detecta, sí, es que tú eres muy sarcástico, ¿no? Humor negro, humor negro. Pero en el fondo es por eso, porque como la gente no les reconoce sus logros, ¿por qué van a Claro. reconocer el del otro? ¿Por qué Pero te la ¿por voy qué a los van poner a tan reconocer fácil? si no quieren Claro. hacer nada por ellos, ¿no? Exacto. Entonces, Entonces, ese también, si de repente tu humor negro, porque uno puede tener humor negro, ¿no? Yo sí, sí, sí. tengo humor agrio, con esos pésimos chistes, y también puedo ser sarcástica, pero mi sarcasmo va por otro lado. Ellos tienen algo en particular, que es, tienen una fijación con ser sarcásticos con el logro de los demás. Cada vez que les vienen a contar algo, mira, no sabes, me ascendieron. Vaya, qué suerte la tuya, que no eres tan pilas y te van ascendiendo. Ya, ese es un sarcasmo medio cruel, pues, ¿no? O sea, está medio feo, entonces ahí también empiezo a detectar. Si siempre ya mis chistes están muy enfocados o saltan muy rápido
cuando alguien me da buenas noticias, cuando alguien me cuenta de sus viajes, su nueva casa, su nueva novia, que va a ser papá, porque también muchos, como han hecho su vida hacia los demás, no han creado su propia vida, no tienen familia, un montón de cosas. Entonces, esa como envidia que les puede dar que los otros sí, hace que tengan un humor medio cruel, o sea, ya está medio, no está tan chistoso, no está tan chistoso. Como ellos creen, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues esperamos que todos los ejemplos y consejos que les dimos en este video les hayan servido de mucho. Déjenos saber sus opiniones y sus comentarios. La cuenta de Pau es Primavera Cósmica en Instagram. ¿Sí? ¿Cierto? Sí, Y Primavera Cósmica. Primavera-cósmica, pero ponen Primavera Cósmica y me encuentran de uno. Exacto. Y primaveracosmica.com. A mí me encuentran como Emanuel Goss en todas las plataformas. Y bueno, pues nos vemos entonces, Pau, con la siguiente herida. Nos tardamos un poquito en subir esta, pero les prometemos que va a valer la pena. Pero ha estado buena, ha ha estado valido buena. la pena la espera. Hemos dado buen condumio. Estaba bien rellenita esta. Sí. Muy bien, pues gracias por escucharnos y por llegar hasta esta parte. Nos vemos en el próximo video, en el próximo episodio. Cuídense. Gracias, mi mamá. Bye. Chao. Bye, bye.